Hola, ¿qué tal? Miren, leí ya el primer tomo de 3 tomos grandísimos que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. No se ve muy bien, pero son 3 tomos. Ya leí el primer tomo donde abarca 2 novelas de Marcel Proust, que es El camino de Swan y A la sombra de las muchas flor en flor. El primer tomo habla sobre el principal narrador de este libro, es pues, Marcel Proust, de manera, no lo dice de manera, y es el primer tomo es sobre la vida de Swan, que es un aristócrata, y habla de la primera sección del narrador, habla de la infancia en un castillo llamado Combray. Es muy excelente la narración, nada más que son demasiadas páginas, son más de 300 páginas el primer tomo en este libro, En busca del tiempo perdido, tomo 1 de Editorial Alianza. El primer libro de los 7 que abarca En busca del tiempo perdido de Marcel Proust es El camino de Swan. El camino de Swan, ya mencioné que es esta narración en tiempo de narración, en tipo narrativo de, de cómo este niño, que es Marcel Proust, ve a un personaje llamado Swan, el aristócrata Swan. Y su familia es vecina, amiga de este señor, del señor Swan, un aristócrata que pues está enamorado de una mujer en sí que se va a casar con otro hombre. Ella se llama Odette. Y esta mujer nos presenta más el Proust, esta aristocracia francesa del siglo XIX, 1850, hasta su muerte, que él muere en 1913, Marcel Proust. Y esta sección de la novela narra esa historia de Charles Swan. Un amigo de la familia de este personaje, que es Marcel, sofisticado, se enamora de Odette, ya lo había mencionado, una mujer frívola, de moral ciertamente ambigua, y además va a la busca, no la busca, se va con otras mujeres, encima y la segunda parte de este camino de Swan es el mundo introductorio del propio Proust, cómo era esa aristocracia francesa que había eh, en, en el siglo XIX. Lo que me llamó mucho la atención de este libro es la narrativa, que es perfecta, aun aunque son demasiadas páginas para mi gusto, sin mucho. Los capítulos son muy... No solo son 2, 3 capítulos en cada novela. Eh, Hay que tener mucha paciencia para poder ir viendo cómo se liga esta relación tormentosa de Swan y Odette, que es casi el primer libro. Por eso se llama Por el camino del propio Swan. Y cómo lo presenta. En el segundo libro, que es A la sombra de las muchas flores, eh, Proust nos presenta a otro tipo ya más crecido, ya es diferente, ya es la juventud del propio narrador, su propia adolescencia. Y eso es cuando él ya va y ve a Charles Swan y a la hija de Charles Swan y Odette. Tienen una hija fuera del matrimonio. Eh, el narrador, quiere tener una relación con la hija de Odette y de Swan. Y hay un trama ahí muy interesante, como era en las relaciones amorosas de la época de los aristócratas franceses del siglo XIX. Y aún en que se vuelve muy cercano ya este narrador con Swan, él sufre los primeros desengaños amorosos, lo que hace el complejo, los celos, nos presenta la casa del propio narrador. Y los temas principales son el deseo y el amor. Describe diferentes formas de atracción que siente el narrador hacia Gilbert y a Bierdetin, y la naturaleza que esos intensos amores adolescentes de ese siglo. Los cambios emocionales que el primer libro, por eso es una obra de llaman maestra, porque pasa de infancia a adolescencia, más el Proust como narrador a través de sus personajes y su relación con el entorno, y la visión de este mundo ya que está cambiando, que es el mundo, nos presenta. Menciona a Tolstoy, menciona la época napoleónica, porque cuando escribe Marcel Proust, en el gobierno estaba Napoleón. Ese Napoleón, las guerras napoleónicas también se mencionan. Él es un aristócrata, él no va a la guerra. Y el paso del tiempo a lo largo de esto.
Es una obra de introspección personal del propio Proust, que pasó de ser el niño adolescente, de ser en sí observador, a ser ya un partícipe de la familia de ese señor Swann, y explota el despertar de la vida emocional de este autor, de ese amor apasionado que a veces vivimos nosotros. Y es una narración muy artística y corta, y ese retrato profundo de esa juventud de Francia del siglo XIX y el paso del tiempo. Entonces, Marcel Proust, yo puedo resumir estas 600 páginas que es el primer tomo de En busca del tiempo perdido, es Marcel Proust niño, Marcel Proust adolescente, a través de ligarse con esa familia del aristócrata Swann y de la propia hija y de los amores que él encuentra. Es una novela, yo digo densa, en cuestión de que es mucho texto sin parar. Tienes tú como lector parar el texto, detenerte, lleva tiempo. Me costó casi 2 meses leer este tomo, con paciencia hacer las notas y encontrarle esa profundidad que muchos consideran que Proust tiene. Son dos de siete libros. Lo recomiendo, pero hay que tener mucha paciencia para leerlo. O sea, no es tan fácil de leerse de un jalón. Hay que tener su tiempo y contemplando esa palabra, la contemplación de esa época, cómo la presenta Marcel Proust. Es una novela muy bien ambientada en la narrativa que tiene Proust, en los detalles, por eso es extensa en cuestión de las 600 páginas del primer tomo. Y me gustó mucho en que cómo es ese retrato que nos dicen Proust históricamente, cómo era esa Francia. Obvio, su sesgo de la Francia aristócrata, de la gente pudiente, de ese París, porque casi todo el tiempo que vivió Proust fue en París. Y con Bryce otra zona donde menciona el texto, es otro poblado, que hay un castillo donde está el señor Swann y la aristocracia de Swann. Tengan paciencia si lo quieren leer. Si lo pueden conseguir los 3 tomos, aunque el que está más popular de conseguir y que se puede comprar en línea y en librerías es El Camino de Swann, el primer libro, y ya los demás sí son un poco difíciles de conseguir, pero también se puede conseguir este kit en línea de los 3 tomos donde está toda la obra completa. Porque Marcel Proust escribía cuentos y ensayos y las publicaba el Le Figaro, un periódico que todavía existe en Francia, y ahí él le mandaba eso. Él venía de una familia totalmente de gente pudiente, rica, le llamamos aristócrata, y él retrata esa vida que él tenía cuando era niño, adolescente y su juventud y cómo se la pasaba. Entonces, no solamente para aquellos que han visto series o películas que nos retratan en sí la burguesía inglesa, hay una serie en plataforma llamada Max que se llama La Bella Época o la Época Dorada, que es ese Nueva York de esa época aristócrata. O sea, para aquellos que están leyendo Orgullo y Prejuicio es la época en Inglaterra. Marcel Proust nos presenta a París, aristócrata de la misma época, y ella época de la letra escarlata, que es en Estados Unidos, ya es el Estados Unidos que también ya no es una aristocracia, porque no son gente que no es de nobleza, sino son personas de familias acaudaladas que viven en Nueva York. Entonces, 3 contextos diferentes, misma condición, podríamos decir, económica, hablando de la gente que tiene recursos económicos alta, que vive, cómo vive esos desamores. Y es claro, o sea, pues Proust se dedicó a escribir esto durante varios años, desde 1913 empezó a escribir esto. Entonces, sí lo recomiendo, además hay que tener mucha paciencia para poderlo leer con mucha calma. A veces hay que dejarlo, leer otros textos, pero es muy bueno. Y bueno, gracias.